Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan, por favor? Sí, señora. Buenas noches, Manuel, Cindy, Neder, Aldair, Andrea, Elizabeth, Mayra. Bueno, pues no llegaron todos y, pues vamos a dar inicio porque, bueno, esta actividad que viene es una actividad muy sencilla. Yo les ruego, por favor, que nadie me vaya a parar la grabación porque ahora no sé. me, que días en el B-Learning me pasó que alguien me paró la grabación y no quedé con la evidencia. Bueno, primero pues agradecerles a la mayoría que hicieron una muy buena actividad uno. Muchos estudiantes no presentaron el video sabiendo que eran 20 puntos y también tengo noticias tristes de que pues, varios estudiantes hicieron plagio. Esos casos pues se analizan, pero ¿cuál es la constante? Yo que soy directora de apoyo del curso, me llegaron una cantidad de plagios a nivel nacional y la constante es que a quienes les mandan a hacer ese trabajo, ellos no se percatan y lo comparten con otros estudiantes y el Turnitin pues arroja la similitud y los trabajos son anulados. Entonces yo sí les invito de que pues se hacen y se diseñan estos encuentros en miras de que el estudiante pueda construir. La mayoría de ustedes han asistido y saben que aquí se toman las herramientas necesarias y suficientes para hacer una actividad, para construir una actividad. Puede que los temas a veces sean un poco complicados, pues no me parece, pero siempre se trata de brindar las herramientas para que cada uno construya. Tengo un estudiante que no ha podido entrar, María Angélica. No ingresan al correo institucional. Escribiendo está terrible. Bueno, dejémoslo así porque ya no puedo detenerme más en el proceso. Eh, y entonces les decía que lo triste es que haciendo todo este proceso, un CIPAS cada semana, haciendo web conference, la red de tutores, haciendo los B-Learning y pues compren trabajos, es bastante triste, digámoslo así. Bueno, quiero antes de iniciar darles una aclaración muy importante sobre las sesiones de B-Learning. Las sesiones de B-Learning ahora solo son válidas para las zonas. O sea, me explico. Yo creo que la mayoría de ustedes están en Valledupar y hay algunos estudiantes que tengo de Acacias Meta, creo que es así. Entonces deben referenciarse quién es el encargado de ese B-Learning. ¿Por qué? Porque es que si no se inscriben, digamos, desde su plataforma, cuando ustedes ingresan al curso Pensamiento Lógico Matemático, en la parte de abajito les sale inscríbete al B-Learning o los cursos que tienen B-Learning. Deben darle clic ahí y escribirse en su zona. Entonces, ahí les parece, desde que se inscriban una vez, una sola vez, el tutor encargado que del B-Learning puede asignar los puntos. ¿Cómo se asignan esos puntos? Entonces, yo tenía por aquí que estaba colocando los puntos, ven mi pantalla. Si el estudiante no se inscribió, nosotros los tutores no vamos a poder decir aquí que sí asistió o que no asistió y al final poder obtener la nota que equivale a 50 puntos. ¿Por qué? Porque si asistió a la primera sesión, tiene 15 puntos. Si asistió a la segunda sesión, tiene otros 15 y si asistió a la tercera sesión, tiene 20 puntos. Entonces, es importante que tengan eso en cuenta. Creo que voy a cerrar.
Si no, no me voy a poder concentrar. Listo, entonces vamos a dar inicio. Esta unidad es una unidad demasiado sencilla, es una actividad que de verdad se hace en menos de una hora, siempre y cuando pues se haya conceptualizado. Es una unidad que tiene 100 puntos. La actividad 1 tenía 100 puntos y esta actividad tiene otros 100 puntos. La actividad 3 tiene 150 puntos. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos claro la ponderación. ¿Con cuánto nosotros aprobamos el curso Pensamiento Lógico Matemático? Con 300 puntos. Siempre, por favor, ir al entorno de calificaciones y dar revisión de si en sus cursos les están calificando bien o si hay alguna cosa que no coincide con el trabajo que hayan estructurado, pues escribir por correo interno. Yo quiero que todos tengan claro cómo se redacta un correo. Estamos en el campus, entramos a nuestro curso. Entonces, cuando hablamos de correo interno, hablamos de este. Este es el correo interno de la plataforma. Entonces, nosotros le damos en el sobre y le decimos redactar. Entonces, nosotros necesitamos enviarle un correo al tutor. Entonces, escogemos el tutor, agregar destinatarios. Vamos, escogemos el nombre de nuestro tutor, le damos BCC, pues copia oculta solo para él. O si quieren, pues le pueden escribir al director de cursos si el tutor no les atendió. Esto lo estoy diciendo es no para este, sino para todos sus cursos. Entonces le dan con copia al director si el tutor no les atiende en algunos cursos. Le colocamos un asunto y le colocamos el cuerpo del trabajo y le damos enviar. ¿Listo? Ahora, para nuestra actividad, entonces ingresamos a nuestro curso. Muchos estudiantes no tienen claro que se construye en el entorno de aprendizaje. Lo quiero dejar acá en esta grabación. Vamos a ir ahora al foro de la unidad 2 y ahí es donde nosotros vamos a escoger la letra. Entonces, es importante que podamos definir, pero ¿cómo podemos definir nosotros? Siempre dándole responder al último mensaje. Mira, a medida que los estudiantes van aportando, esos foros se van saturando y luego les coge la tarde y me dejan el mensaje en el primero, pues yo no lo voy a ver. Por eso es que hay muchos estudiantes que dicen, no me retroalimentó. Pero lo que pasa es que siempre en este curso y en todos los demás a lo largo de su carrera deben darle responder al último mensaje porque el foro debe tener una organización. Finalmente, cuando nosotros terminamos nuestro trabajo y nuestro tutor nos dio su concepto y nos dio una retroalimentación, consolidamos nuestro trabajo y vamos al entorno de evaluación unidad 2. Muchos estudiantes me entregaron el trabajo acá en este link y no. Esta era la unidad 1. Una cosa era la pretarea, que era un examen. Esta era la unidad 1 que acabamos de terminar y esta es la unidad 2 que ya lleva una semana. Esta unidad es la 3 y esa es con una sustentación pequeñita de 10 minutos. Y este es un examen. Este examen vale 125 puntos y nos van a hacer preguntas de esta unidad, de esta y de esta. Entonces, ¿por qué no prepararnos y consolidar bien esa actividad? Pues para aquí asegurar ya 125 puntos y tener un promedio bueno. Listo. Ahora sí vamos a dar inicio, ya no los canso más con mis cosas. La idea es que esta actividad, los que hayan ingresado y los que vean esta grabación, puedan hacer esa actividad de una manera sencilla, colocando, pues ya como es tan sencilla, pueden colocar los 4 ejercicios de una vez para recibir retroalimentación, entregar y poder hacerse cargo de sus otros cursos. No abandonen esos cursos, no trabajen unos cursos más que otros porque pues ahí es donde vienen quedando las falencias, distribuyan muy bien su tiempo
en miras de que tengan tiempo para el aprendizaje y la construcción en cada uno de sus cursos. Bueno, el tema de esta unidad es aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Entonces, nosotros ya tenemos esa fundamentación de que es una proposición, ¿cierto? Es algo que tiene un valor de verdad o de falsedad. Y ahora vamos a ver es cómo se puede cuantificar o cómo podemos categorizar una proposición de esas que veíamos. ¿Cuál es el objetivo general? Pues desarrollar ejemplos para poder abordar la guía de actividades de la unidad 2. Los objetivos específicos, pues sería primero tener esos conceptos básicos sobre cuantificadores y proposiciones. Sobre cuantificadores y proposiciones, ¿sí? Otro ejercicio, otro objetivo, pues va a ser poder trabajar un ejemplo del ejercicio 1 de cuantificadores, un ejemplo del ejercicio 2, proposiciones categóricas, un ejemplo del ejercicio 3, clasificación de las proposiciones, y un ejemplo 4 de razonamiento deductivo e inductivo. Entonces, esos son los conceptos que vamos a fundamentar el día de hoy para que puedan abordar esa actividad número 2. Entonces, conceptos, cuantificadores, proposiciones categóricas, así como en la unidad 1 veíamos simbologías, pues aquí también podemos ver cómo se simbolizan esos cuantificadores según su categoría. Podemos clasificar dos proposiciones según si son contradictorias, contrarias o subcontrarias, y podemos determinar si un razonamiento es deductivo o inductivo. Al igual que la actividad 1, no hay que aprenderse nada de memoria, nosotros manejamos ciertos materiales y ahí es donde viene, pues, digamos, la forma de pensar y de enmarcar esas clasificaciones para poder obtener pues los resultados de la actividad, pero es algo que está establecido, algo que aplicamos, así es la matemática, son conceptos que aplicamos para obtener respuestas exactas, porque no hay una variación en esos conceptos. Entonces no podemos decir que somos malos para las matemáticas. Esa fue la respuesta constante de muchos estudiantes a los que llamé e indagué que porque mandaron a hacer sus trabajos que son malos para las matemáticas. Nadie, o sea, ninguno de nosotros somos malos para algo, sencillamente no tenemos las herramientas, no le dedicamos el tiempo para adquirir esas herramientas y ahí está la diferencia entre pues alguien disciplinado y alguien que no lo es, porque alguien se empieza a fundamentar y hoy en día todos sabemos que el conocimiento está a la mano de todos. Entonces, sencillamente hay unas personas que se dedican a, a, a construir y a establecer ciertos conocimientos y hay otras que pues no, y que se quedan con el miedo, que finalmente ese miedo lo que hace es alejarlo de los sueños que tenían, que las metas que iniciaron. Entonces, esos cuantificadores, ¿qué es un cuantificador? Pues como su nombre lo indica, es una expresión que nosotros nos permite cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. Nosotros ya los usamos siempre en nuestro lenguaje natural, cuando nosotros decimos todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un o algún. Estos son expresiones que nos permiten cuantificar. Y eh, pueden acompañar a las proposiciones en miras de nosotros poder tener un enunciado, ¿cierto? Todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. Entonces viene una clasificación y en eso consiste el ejercicio número 1. Entonces en el ejercicio número 1, más adelante les explico, pero lo fundamental es poder determinar qué tipo de cuantificador es y completar, digamos, el cuantificador para que esa expresión sea verdadera. Entonces aquí podemos decir, hay un ejemplo, entonces, en la primera clasificación y pues esa manera sencilla porque nosotros en la expresión podemos determinarla, es el cuantificador universal. ¿Qué es el cuantificador universal? Pues es esa proposición
que hace verdadero, ¿sí? Que hace verdadera para que esa proposición sea verdadera para todos los valores de un X en el universo del discurso. Cuando hablamos en el universo del discurso, pues es un conjunto, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un conjunto, como por ejemplo, todas las frutas son dulces. Entonces nosotros estamos hablando que hay un universo que tiene una característica y ese universo pues son las frutas. ¿Y cómo son esas frutas? Dulces. Por eso se conoce como universal afirmativo. Y el universal negativo, pues muy sencillo, nosotros le anteponemos como una negación, no o una, ninguna fruta es dulce. Entonces, nosotros ya sabemos que hace parte de un todo, pero que es negativo. Entonces, esas expresiones también tienen unos símbolos, como nosotros los veíamos, y el símbolo de un cuantificador universal es este. Entonces, nosotros ya sabemos que esto significa para todo X de ese universo. ¿Cómo se lee? Para todo X se cumple que esa propiedad. ¿Cuál es la propiedad en este caso? Pues que son dulces esas frutas. Y el universal negativo es para todo X no se cumple y se escribe así. Para todo X que pertenece a ese universo, no cumple esa propiedad. Para todo X que pertenece a este universo, cumple esa propiedad. Entonces, esa es la primera clasificación. ¿Cómo podríamos decir? Todas las frutas X, tal que X son dulces. Entonces, se puede escribir de esta manera. Para todo X que pertenece a ese universo, X es dulce, ¿cierto? Donde X, ¿quién es? Pues las frutas. Ninguna fruta es dulce. Todas las frutas X, tal que X no es dulce, como se escribe para todo X que pertenece a ese universo, X no es dulce. Entonces, esa es mi primera clasificación. El cuantificador universal afirmativo y universal negativo. Listo. Ahora vamos a ver el cuantificador existencial o particular, se conoce con el mismo nombre. Entonces, ¿cuáles son? ¿Sí? Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4, ese sería el existencial afirmativo. Y algunas estudiantes no, vea, siempre que lleve no, pues es existencial negativo o el anterior también se volvía negativo solo con la proposición, solo con el conector no, perdón. Entonces, ¿cómo se simboliza este existencial? Pues es una E volteadita así. Esto es para conceptualizar. Entonces dice, existe al menos un X, ¿cierto? Que cumple esa propiedad. Y existe al menos un X que no cumple esa propiedad. Esa es la manera de describir simbólicamente un cuantificador. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría? Pues existe algún estudiante X, tal que X matriculó en el periodo 16-4. La simbología quedaría, existe un X que pertenece a ese universo que X matriculó en el periodo 16-4. Y la negación, recuerden que la negación en lenguaje simbólico, pues es sencillamente se le antepone a la propiedad. ¿Existe algún estudiante X tal que X no matriculó en el periodo 16-4? Así de sencillo es esto. Entonces, ya sabemos las clases, cuantificador, existencial afirmativo y cuantificador existencial negativo, cuantificador universal afirmativo y cuantificador universal negativo. Entonces, esta es la tablita con la que ustedes van a trabajar sus ejercicios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que van a analizar ahí? Toda proposición tiene un sujeto, tiene un verbo cúpula y tiene un predicado, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros ya sabemos cuál es el cuantificador. Todos, ningún, algún, ¿cierto?
El verbo o cúpula es el verbo o cúpula, ¿cierto? Acá y acá. Entonces, revisemos que en este universal negativo, pues tenemos ningún, y en este tenemos un particular negativo. Entonces, esta fue la clasificación que acabamos de ver. ¿Por qué lo dejamos con este esquema? Todo S es P. Cuando ustedes vean este S es un sujeto y este P es un predicado. Esto lo hacemos así para que puedan determinar cualquier ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una proposición expresada como todo S es P, nosotros ya sabemos que está dada como un universal afirmativo y que su símbolo es así. Cuando nosotros tenemos ningún S es P, donde S puede ser cualquier sujeto, en este caso un ejemplo, ningún hombre es mortal, ¿listo? Nosotros ya sabemos que es de categoría universal negativo y que su símbolo es este. Algún S es P, algún hombre es mortal, particular afirmativo. Y algún hombre no es mortal, particular negativo. Acá tenemos la simbología. Cuando vemos este, existe solo uno, ¿cierto? Este es el existencial único. Y esta es la negación. Listo. Entonces veamos ahora un nuevo concepto. El concepto se llama proposiciones categóricas. Nosotros sabemos que era una proposición, pero ahora vamos a definir la categoría de esas proposiciones. Entonces, ¿qué es una proposición categórica? Pues son afirmaciones acerca de categorías o clases. Esta proposición categórica, pues, es un enunciado acerca de los miembros de dos clases. Entonces, nosotros vemos acá una proposición P. ¿Cómo la definimos? Todas las aves son animales. Este es el conjunto. Una proposición Q. Algunas aves no son animales. ¿Listo? Entonces nosotros ya vemos aquí el cuantificador, vemos el verbo que está en afirmativo y vemos el verbo cúpula que está en negativo. Otro ejemplo. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. Tenemos el cuantificador, tenemos la proposición, tenemos el verbo, el sujeto, el predicado. ¿Listo? Algunos estudiantes son aplicados y responsables. Algunos el cuantificador, la proposición, estudiantes el sujeto, verbo son y aplicados el predicado. Aplicados y responsables. Entonces, ¿cuál es la estructura de esa proposición categórica? Entonces, nosotros ya conocemos su estructura. Entonces, viene la proposición, viene el cuantificador, viene el término sujeto, viene la cualidad o cúpula y viene el término predicado. ¿Cómo la estructuramos? Entonces, eso que vimos lo ponemos en un cuadrito. Aquí tenemos nuestras dos proposiciones. ¿Cuál es mi proposición? Pues la letra P, la letra Q. ¿Cuál es el cuantificador? Pues todas, algunas. ¿Cuál es el término sujeto? En este es aves, entonces lo colocamos acá. Aves lo colocamos acá, ¿cierto? La cualidad o cúpula, entonces son, y aquí no son. Y el término predicado animales. ¿Qué dificultad? Cero, ¿cierto? Porque esto está muy, muy sencillo. ¿Cómo determinamos las categorías de esa proposición? Eso está estandarizado. Entonces, a la proposición que esté escrita de todo SSP, nosotros le vamos a decir que es proposición tipo A y que es universal afirmativa. Si está escrita ningún SSP, entonces es una categoría E y es universal negativa. Algunos S son P, entonces es una proposición clase I particular afirmativa. Algunos S no son P, es una clase O y particular negativa. No tenemos que aprendernos nada, este cuadrito nos dice todo. Entonces ahora nos dicen clasifique esas proposiciones. Entonces
lo primero que tengo que saber para poder clasificar mi proposición es que esto es mi proposición, que este es el cuantificador, que este es el sujeto, que este es el verbo cúpula y que este es el predicado, ¿cierto? Entonces ahora yo lo veo, todo ese es P, ¿cierto? Todo ese es P. Entonces voy a mi cuadrito y yo ya sé que es una universal afirmativa clase A. Así de sencillo. Listo. Entonces, en la tarea que vamos a hacer, les van a pedir, cuando determinen la clasificación de su proposición, coloquen las otras tres restantes. O sea, ¿cómo quedaría esa proposición escrita en las otras tres clases? Entonces, ¿cómo quedaría? Pues algunas aves no son animales. Quedaría ningún S es P, algún S no es P. Entonces, esta sería particular negativa, ¿cierto? Y ahora nos dice clasifíquelas. Entonces, nosotros ya sabemos que esta es una proposición tipo A y que esta es una proposición tipo O. Entonces, vamos a ir a graficarlas y vamos a trazar nuestra línea y vamos a definir que esas dos proposiciones son contradictorias. ¿Por qué? Pues porque nos lo está diciendo el cuadro que ya está definido para hacer la clasificación. Lo importante es que esta clasificación nosotros la hagamos de la mejor manera. Listo. Ahí con ejemplos vamos a ir resolviendo. Entonces, al graficarlas, nosotros ya sabemos que son contradictorias. Si fueran clase A con la clase E, serían contrarias. Si fueran clase E con la clase O, serían subalternas. Si estuviera aquí la I con la O, serían subcontrarias, etc. Entonces, este es el resumen. ¿Cómo es una proposición universal afirmativa? Pues si está escrita con un cuantificador, todo S es P, donde S es cualquier sujeto y P es cualquier predicado. Una universal negativa, ningún S es P. Particular negativa, algún S es P. Y particular negativa, algún S no es P. ¿Listo? Esta es afirmativa, la leí como negativa. Bueno, entonces, este es el mismo cuadrito, ¿cierto? Que nos hace el resumen de cómo lo categorizamos, pero todo depende de nuestra proposición y de nuestro cuantificador. Entonces, para eso es necesario que fundamentemos, que sepamos que todo equivale a universal, ningún equivale al universal negativo, algún equivale al particular afirmativo y algún S no es P, equivale al particular, negativo. Entonces, veamos esta. Todos los colores hacen parte del arco iris, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el cuantificador? Todos. La cualidad o cúpula hacen, ¿cierto? Es decir, que esa proposición categórica se clasifica como universal afirmativa. Ahora nos dicen construyamos la universal negativa. ¿Cómo es la universal negativa? Con ningún S es P. Entonces, ¿cómo quedaría? Ningún color hace parte del arco iris. Particular afirmativa. Algún S es P. Algunos colores hacen parte del arco iris. Particular negativa. Algunos colores no hacen parte del arco iris. Y el último concepto, digamos, para tener muy claro para poder definir si un razonamiento es de tipo deductivo o inductivo, es, primero tenemos que saber qué es un razonamiento. Entonces, un razonamiento es esa capacidad mental que nosotros tenemos, los seres vivos tenemos, para comprender la realidad, ¿cierto? Entonces, primero nosotros expresamos unas ideas, a esto era lo que nosotros le conocíamos como las premisas de un argumento, para finalmente dar una conclusión, ¿cierto? A todo ese conjunto le conocemos como el razonamiento. Y
nosotros podemos definir si ese razonamiento es deductivo o ese razonamiento es inductivo. Entonces, el último ejercicio de su actividad les van a dar un razonamiento y nosotros determinamos las características de ese razonamiento y sencillamente decimos si es deductivo o si es inductivo. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos si un razonamiento es deductivo? Entonces, esto es lo que conceptualizamos. El razonamiento deductivo va de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir eso? Revisemos. Tenemos la premisa, todos los artistas son banqueros. Nosotros vemos aquí este cuantificador, todos, o sea, va de lo general a lo particular. La premisa 2, todos los banqueros son cantantes. Y la conclusión, todos los artistas son cantantes. Entonces, cuando en la conclusión están inmersas las premisas, es un razonamiento deductivo. ¿Listo? Es una de las características que hay que tener en cuenta. Entonces, la primera, que va de lo general a lo particular, y la segunda, que en la conclusión están las premisas que se dijeron, o sea, no estamos escribiendo cosas diferentes de lo que vimos. Y en el razonamiento inductivo, este razonamiento va de lo particular a lo general, es lo contrario, y en él se obtienen conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. ¿Listo? De lo particular a lo general. Entonces veamos este ejemplo. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era negro. El cuervo 3 también. Luego, cuando decimos luego, todos los cuervos son negros. Esta es la conclusión. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Partimos, vean, de algo particular, ¿cierto? El cuervo 1, el cuervo 2 también era negro, el cuervo 3 también, y vamos a dar una conclusión general. Todos los cuervos son negros. Entonces, en este tipo de razonamiento, entonces ya sabemos que esta es mi premisa 1, que esta es mi premisa 2, que esta es mi premisa 3, ¿cierto? Y que esta es mi conclusión. Entonces, en eso consiste la actividad. El razonamiento inductivo generaliza para todos los elementos de un conjunto la propiedad observada en un número finito de casos. Vimos cuervo 1, cuervo 2, cuervo 3 y dimos la conclusión general. Pero en ese tipo de razonamiento, nosotros no podemos decir si eso es verdad o es falso. Entonces, es otra característica del razonamiento inductivo, que no hay esa certeza de que esa conclusión sea verdadera. ¿Listo? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tiene deficiencia de la función del páncreas. Mi premisa 1. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Mi premisa 2. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. ¿Listo? Mi conclusión. Entonces veamos. Ese razonamiento es deductivo. ¿Por qué? Pues porque parte de hechos conocidos como el nivel de la sangre, ¿sí? Se deduce la deficiencia de funciones del páncreas y el estado de la persona. ¿Listo? Entonces se está deduciendo que las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Y sabemos que esta conclusión es verdadera. Entonces, en el razonamiento deductivo, la conclusión es verdadera. En el razonamiento inductivo, nosotros no podemos decir si esa conclusión es verdadera o falsa. ¿Listo? Entonces,
Vamos a abordar los ejercicios, un ejemplo de cada uno de los ejercicios. Entonces, veamos que en la guía les van a dar a elegir igual sus 5 letras. Cada estudiante va a ingresar a elegir su letra y va a aparecer un ejercicio 1 que se llama cuantificadores. Les van a dar 2 proposiciones y les dicen, coloquen el cuantificador para que esta proposición se haga verdad. Nosotros podemos colocarlo. ¿Todos los países son de América del Sur? No, porque es falso, ¿cierto? Entonces, nosotros colocamos algunos países son América del Sur. ¿Todos los toros vuelan? No. ¿Algún toro vuela? No. Ningún toro vuela. Entonces, ahí se hace esa proposición verdadera. Luego les dicen, coloquen el símbolo de ese argumento. Entonces, ya sabemos que algunos es un cuantificador existencial afirmativo y lo colocamos como existe un X que pertenece al universo donde X es de América del Sur. Igual, todos los toros de X tal que X no vuela, entonces existe un X que pertenece al universo, pero ese X no vuela. ¿Listo? ¿Cuál es el tipo de cuantificador? Entonces le damos el nombre y este es el cuantificador existencial y este es el cuantificador universal negativo, según la tabla. ¿Qué les dice el ejercicio? Complete el argumento de tal forma que sea verdadero. Defina la simbología del argumento. Identifique si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, negativo, existencial o existencial único. Entonces, eso ya lo revisamos. ¿Qué dice el ejercicio 2? El ejercicio 2 es proposiciones categóricas. Entonces, el argumento, nos dan un argumento. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. Ya sabemos cuál es el cuantificador, sabemos cuál es el sujeto, ¿cierto? Sabemos cuál es el verbo cúpula y sabemos quién es el predicado. Entonces, les dicen identifique cuantificador y cualidad. Entonces, cuantificador, algunos, cualidad son. Clasifique esa proposición categórica, ya sabemos que es particular afirmativo. Ahora, en base a ese cuadrito que nosotros ya conocemos, desconstruya los otros 3 tipos de proposiciones, pues vamos a construir universal afirmativo. Entonces, universal afirmativo, sabemos que todo ese es P. Todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. Universal negativo. Todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico no son de primer semestre. Y particular negativo, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico no son de primer semestre. Todo en base a mi cuadro. Eso no es más el ejercicio 2. ¿Qué les dicen? Identifique cuantificador y cópula. Clasifique esa proposición categórica según su clase. Construya los 3 tipos de proposiciones faltantes. ¿Listo? Bueno, entonces el ejercicio 3 nos da 2 proposiciones. ¿Qué debemos hacer? Estructurarlas y clasificarlas según nuestro cuadro de proposición, de categorización de las proposiciones. Aquí nos da la proposición P, la colocamos acá, la proposición Q. El cuantificador todos, lo colocamos acá. Algunos. El sujeto, médicos y médicos. La cópula son, porque es afirmativo, no son, porque es negativo. Y especialistas, que es el término predicado. Ahora vamos a revisar a nuestro cuadrito y este es todo ese es P, entonces sabemos que es clase A, universal afirmativo. Algún S no es P, sabemos que es tipo O, particular negativo. Nos vamos al cuadro y las graficamos, ¿cierto? Y obtenemos que nuestras proposiciones son
contradictorias. Y el cuarto y último ejercicio nos dan un razonamiento, debemos obtener las premisas, la conclusión y decir si es un razonamiento deductivo o inductivo. Entonces, hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali, yo ya sé que premisa 1. Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede UNAD Cali, mi premisa 2. Razón por la cual Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Entonces, ¿qué decimos que es? Obtenemos nuestras premisas, obtenemos nuestra conclusión y vamos a analizar. ¿Es un razonamiento deductivo? Nosotros revisamos. Si va de lo general a lo particular, lo es. O si va de lo particular a lo general, pues es un razonamiento inductivo. Vamos a revisar. ¿Por qué es inductivo? ¿Cierto? Porque parte de una tendencia de lluvias durante un periodo de tiempo para inducir un comportamiento que es usar chaqueta y paraguas, pero nosotros no sabemos, no tenemos la certeza de que ese día va a llover o no. ¿Listo? Entonces no podemos decir con certeza que esa conclusión sea cierta. Y pues eso es lo que les pide en ese ejercicio. Al final, pues consoliden en un solo documento con portada, introducción, objetivos, desarrollo de los 4 ejercicios, conclusiones y referencias bibliográficas. Así de sencillo es. Cuéntenme, ¿cómo les pareció? Veamos la guía. Entonces, les dicen, elijan letra, ¿cierto? Porque es importante que apenas abra una actividad, ingresen a hacer la lección de la letra. Miren, nosotros ahora los docentes tenemos un sistema, les muestro para que, tenemos un sistema donde, pero no es acá, donde le damos un acompañamiento académico a los estudiantes. Entonces nosotros ingresamos el código de ustedes acá y colocamos el estudiante si ha participado, el estudiante no ha participado, el estudiante no entregó la actividad. Bueno, en todos sus cursos, todos los tutores están haciendo esto. ¿Esto para qué? Pues para saber si el estudiante sí está asistiendo a sus clases, si está haciendo un proceso académico correcto. Entonces, a veces cuando yo los llamo a molestarlos y todo eso es porque no me gusta que salgan registrados de que no han participado. Si uno entra al foro, ya aparece como un estudiante activo de esa unidad, ¿sí? Cuando no ha elegido letra, pues aparece que el estudiante nunca ha entrado en el curso. Esto se lo digo para todos sus cursos. Entonces, para evitar que los estén llamando y los estén, pues uno se vuelve disciplinado, apenas abre la actividad, ingresa a selección de letra y empieza a construir y empieza a revisar los materiales que le empiezan a enviar y se acostumbra a entrar al menos a un encuentro en cada uno de sus cursos de lo que les programan. Y aquí nosotros tenemos que escribir si presentó, vean, no entrega con bajo rendimiento, no registra ingreso, no entregó la actividad, todo eso. Luego, ¿qué concertación hizo con el estudiante? Bueno, eso es un proceso engorrosísimo para cada estudiante. Cuando el estudiante entrega su actividad, lo cerramos acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la guía? La mayoría pues no han iniciado, sí tengo por ahí 2 o 3 estudiantes que ya iniciaron. Entonces les dan el primer ejercicio donde les dicen complete el argumento de tal forma que sea verdadero, defina la simbología y identifique si es un cuantificador universal afirmativo, universal negativo, existencial o existencial único. Pues muy sencillo, nosotros vamos a revisar. Sabemos que los cuantificadores universales es todos, ¿cierto? ¿Todo elefante tiene 4 patas? Sí, se hace verdadera la proposición. ¿Algún rinoceronte vuela por los aires?
Ningún rinoceronte vuela por los... Entonces ahí empezamos a analizar si esto se hace verdadero o si no se hace verdadero. Luego, dependiendo de ese cuantificador que nosotros ubicamos, pues vamos a clasificar si es universal afirmativo. Así nomás es ese ejercicio. Qué cosa tan sencilla. Ahora vamos con las proposiciones categóricas. Nos dan una, según la letra, la debemos estructurar. Algunos mamíferos viven en el agua, nosotros ya sabemos, vea, todos son con cuantificador particular, ¿cierto? Entonces aquí vemos si ya es un particular negativo, los que tengan no, el resto son particulares afirmativos. Luego les dicen, bueno, identifique cuantificador y cópula, luego clasifique esa proposición y luego construya los 3 tipos de proposiciones faltantes. Sencillo. El ejercicio 3, dan 2 proposiciones, entonces las tenemos que graficar para categorizar. Ya sabemos que todos es universal, ¿cierto? Y está afirmativo, este está particular negativo, entonces vamos a ir a ver a nuestro cuadrito, cómo nos queda, graficamos y decimos si son contrarias, contradictorias, subalternas. Eso nomás es lo que hay que hacer. Y en el razonamiento, pues leer, deducir si esa conclusión si es verdadera, si no lo es, si va de lo general a lo particular. Y es toda la unidad que hay que hacer para 3 semanas, donde ya se pasó una y donde ya mañana estamos a mitad de la otra. Aquí viene, es importante que revisen cómo se van a, aquí no hay que hacer video, no hay que hacer nada, eso se entrega supremamente rápido y se tienen 100 puntos. Si lo hacen con tiempo, reciben retroalimentación. Si lo hacen ya muy tarde, pues esos foros se colocan imposibles, que por más de que intentemos, no lo logramos. ¿Sí? Ese espacio que pierden al iniciar, pues es un espacio que sirve para retroalimentar y ya después todos al tiempo, no imposible. Cuéntenme cómo les pareció esta actividad. Está para sacar 100 puntos. Está para hacerla en media hora. ¿Está para mandarla a hacer? No creo. De eso sí estoy totalmente segura. Y pueden estar perdiendo su dinero, pues porque los trabajos se identifican, esa gente no es muy... Y la conciencia, pienso yo, o sea, cuando nosotros decidimos tomar un camino hacia una educación, debemos ser integrales en todos los aspectos. Pues porque eso es lo que vamos a construir en nosotros mismos. Pero cuéntenme, ¿les pareció sencilla? ¿Tienen dudas? ¿Quién quiere hablar? Tutora, la verdad está bastante sencillo el trabajo. Espero poder Listo, realizarlo Elizabeth. mañana y Pero subirlo al de foro todas para... formas, hay retroalimentación. Yo voy a garantizar de que a veces uno de lo fácil se puede equivocar en una palabra, en alguna cosa. Entonces yo sí espero que hagan sus Sí, aportes con tiempo para poderlo retroalimentar. yo espero mañana realizarlo para subirlo al foro, para que me hagan la Listo, está bien. retroalimentación. Gracias. Y así se van dedicando a sus otros cursos. Y de verdad, miren, si ustedes van al entorno de aprendizaje, si no pudieron entrar a la web conference, al CIPAS o al B-Learning, allá están las grabaciones de los eventos o en el foro. Pero si toman como disciplina ver una grabación completa, ustedes se van a hacer una idea general de una actividad y van a poder abordar esa actividad. Esa es la única fórmula de hacerse uno profesional mediante una educación virtual. Y es conceptualizando, y es con disciplina, y es con tiempo. Porque es que de la nada mágicamente nunca se ha dado. ¿Sí o no? ¿Estoy en lo correcto? Claro, profe, así es. Listo. Bueno, Never, Aldair, Manuel, Elizabeth, Lina, Andrea, Neder, Joel y Cindy. No veo a nadie más. Pero sí llegaron 12. Voy a pasar el link. Para Tutora, que, tengo una inquietud. dime.
Con acerca del Bilerainer, sí. Bilerning. Yo traté de ingresar, sí, de agendarme, pero nada. Y no han habilitado todavía cupos. Entonces no sé si eso tiene algún inconveniente para los puntos o si en el momento Sí, claro. que... Yo me voy a comunicar, yo sé que yo ya hoy averigüé que la tutora encargada para el Bilearning de Valledupar, ¿todos están en Valledupar o hay alguno de otra ciudad? Yo soy de Valledupar. Bueno, la tutora se llama Vanessa y yo le escribí a ella que todos mis estudiantes eran de Valledupar, que entonces por favor se comunicara con ellos. Pero las fechas me las quedó de enviar hoy y es más, creo que ella me dio el link. Bueno, abro mi Skype y les coloco el link para que lo tengan, porque el link es el mismo, ¿sí? Solo que va variando. No sé cuál sea. Mire, ella me dio este enlace, yo le pregunté ayer. Se los copio en el acá. Ustedes lo copian y lo guardan como cosa suya. En el momento en que se puedan inscribir, que habrán grupos, aquí dice, vea, la sesión 2 es el 20 de marzo a las 11 de la mañana. ¿Listo? Este sábado es el Bilearning de la sesión 2. Y la réplica es el 17 de abril a las 11 de la mañana. A los estudiantes que no puedan ingresar este sábado, esas son las dos fechas y ese es el enlace. Mire que yo hice hoy la tarea para mis estudiantes, porque yo aquí tengo 230 estudiantes, pero de la zona Boyacá. Y se acuerda que yo había hecho un Bilearning la otra vez y resulta que no, que eso ya no se puede, que tiene que ser desde la zona. Sí, señora, yo perdí porque yo entré a ese y no me sirvió, o sea, no me daban puntos porque no entré al de la zona Valledupar. Sí. Pero para que les puedan asignar, así como les mostré, tienen que inscribirse. Entonces, lo mejor es que, bueno, les voy a dar el correo de la tutora para que le puedan preguntar, ¿cierto? Entonces, esperen a ver, yo le tengo ese correo. A ver si lo tengo. Vanessa Juliel Linares. Tutora, pregunta cómo es el nombre del CIPAS. El CIPAS pensamiento. Eso. Matemático. Sí. Sí, unidad 2 queda más fácil para que no. Este es el correo de la tutora. Si quieren le escriben que por favor para aumentar cupos o que no han podido inscribirse o bueno, le comentan. Pero ella es la encargada del Bilearning de Valledupar. O sea, Lina ya se registró. Pues ya solo es asistir el sábado, Lina. O el 17 de abril. Alguna de esas dos fechas que es la sesión. No, mira que solo hay una sesión 2. No hay réplica. La sesión 3 para la unidad 3, la que da 20 puntos, es el 17 de abril. Tienen que tener muy en cuenta eso. Yo voy a solicitarle que ella les envíe un correo para que todos lo tengan presente. ¿Listo? Bueno, chicos, pues eso es todo. Agradecerles, miren, en cuestión de 1 hora pueden fundamentar y hacer esa actividad. Yo espero retroalimentarles y listo. ¿Les parece bien? Revisen por favor sus calificaciones. Si hay alguna inquietud, me escriben. Esta noche estoy ahí en el correo interno para corregir porque mañana migro notas. Buenas noches, tutora, ¿cómo está? Neder, ¿cómo estás? Cuéntame.
Doctora, yo le escribí por el correo interno porque tenía una duda de mi calificación. Espero lo vea. Listo. Y agradecerle, tutora, No, señor, con mucho gusto. por esos videos que nos comparte, porque yo sé que hay muchos compañeros igual que yo que de pronto leyendo las guías así no aprendemos mucho como los videos, y gracias a esos videos que hemos podido hacer las actividades. Le agradezco mucho yo. Listo. Listo, Ner. Así va a ser. Y así seguiré haciendo. Y yo estoy en el Skype. Cuando tengan alguna duda, ustedes me pueden contactar. Hacemos una llamada. O sea, esto es de humanizar, esto es de resolver esas dudas, de construir. Y así deben ser con sus demás tutores. No tenerle miedo a eso, porque es que nosotros estamos es para apoyarles en ese proceso. Pero pues lo importante es que siempre le pongan la acción a ese proceso y siempre sueñen, porque es que si nosotros no soñamos con ese día con el que nos estemos graduando, eso no nos va a permitir avanzar. Y cada vez que terminen un semestre, ustedes se van a dar cuenta que esto es crecer en una meta. Son peldaños, pero lo pueden lograr, o sea, solo es mente y disciplina. ¿Listo? La fecha, Aldair, es este sábado 20 para la unidad 2. ¿Listo? Profe, Dime. o sea que ya a mí también me sale lo mismo, no me deja inscribirme a los CIPA. Entonces ahora ya puedo inscribirme para el de ahora, el que estaba diciendo que es ahora en marzo. Sí. No, pero mira, yo voy a escribirle a ella porque no se pueden cerrar los cupos para un estudiante matriculado. O sea, la líder de la escuela debe aumentar los cupos. O sea, en el B-Learning no es de que es con cupo, ¿sí? Todos tienen derecho a ese cupo, sino que tal vez la persona que creó lo hizo con menos cupos, ¿sí? Entonces, yo voy a tratar de hacer eso mañana y yo les escribo. ¿Listo? Ok, sí señora, muchas gracias. Listo, Buenas Johannes. noches. Buenas noches, señora. Bueno, entonces cuídense mucho y que descansen. Chao. Voy a... Profe, igualmente, profe, hasta luego. Chao. Chao, Gracias, profe. doctora. Buenas noches. Chao.